Dentro del recorrido que llevamos en guiones, libretos e historias, nos encontramos con que los autores sacan nuevos libros, porque todos estamos en ese proceso de crear y crear y crear una y otra vez, y que siempre nos parece emocionante eso que tenemos ideas, que tenemos historias en la cabeza y queremos contarlas. Hoy también tenemos un escritor que ya habíamos tenido en la temporada pasada y que hoy nos trae una obra nueva y nos la va a presentar. Él está en los Países Bajos y yo me imagino que algunos de ustedes ya saben de quién hablamos. Les doy la bienvenida aquí a Guiones, Libretos e Historias. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura. Además tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, Libretos e Historias con Wilson Sarria. Bueno, estoy aquí con Miguel. Miguel, cordial saludo. Un saludo, gracias por la invitación, estar de nuevo en tu programa, es un placer, bueno, y aquí vamos a estar presentando una nueva obra que espero guste también en el podcast y como siempre, para las preguntas, las dudas, aquí estamos preparados. Bueno, antes que nada, ¿cómo te ha ido con con el libro anterior? ¿Cómo ha ido ese proceso de darlo a conocer? Bueno, tengo que decir que es muy complicado, he practicado un poco lo orgánico que tú has comentado siempre en tu podcast, que también he charlado un poco sobre eso contigo recientemente hay una comunidad aquí que se llama Casa de Migrante en Ámsterdam. Tuve una presentación con una también escritora que era de Argentina y se hizo una presentación en uno. Y bueno, ahí tuve, digamos que vendí varias copias, pero estaba un poco así el mercado de cómo buscar la forma de darte a conocer. Y bueno, las redes sociales se prestan un poco para esto y lo que hago así ensayo y error es poner, digamos que mensajes cortos sobre qué trata el libro, como para enganchar un poco al lector de que vaya, aunque sea a visitar la página, ¿no? Y así pues me he movido con esta primera obra. También he estado en colaboración con un grupo de personas que están en España, concretamente en Valencia, la Cámara de los Libros, que hemos creado una comunidad allí y bueno, cada quien presenta su obra, estamos ahí al pendiente de cómo podemos ayudar y me he hecho, digamos, como miembro socio de ellos allá para también, digamos, entre los escritores, las personas que hacen arte, pues están allí y aprovechar el espacio también para enviarle un saludo a través de podcast, ¿no? Ah, bueno, eso está muy bien. Y ahora, ¿de dónde nació? Antes de hablar del nombre, ¿de dónde nació la idea de este libro que nos traes ahora? Bueno, este libro surge en principio sobre esas cartas que yo, digamos, me imaginaba escribirle a la chica que te gusta. Entonces ahí se me vienen un poco las ideas de si yo le escribiese esa carta a esa chica y se la presentara, cómo lo haría, ¿no? Entonces traté de buscar la manera más cercana como un sistema de poesía, digamos, ¿no? Y en esa base me basé un poco a empezar a escribir esta historia, que son historias cortas, no son capítulos como el primer libro, por ejemplo. Entonces es como, digamos, un resumen lo puedo resumir así como un poco metafórico, como cuando coges el CD de un artista que te gusta y, tal tema, ¿por qué tal tema? Porque te trae ciertos recuerdos, ciertas cosas que entonces en base al tema escribes o empecé a escribir un poco de esta forma, pues, este segundo libro. ¿Cuándo comenzaste a escribirlo? Prácticamente al haber terminado el primero, yo creo que un mes después y como habían cosas que yo tenía como guardadas así. Recuerdo que escribí algo cierto tiempo, también lo voy a juntar aquí y ahí veo cómo lo voy armando, ¿no? ¿Y cuánto te demoraste en terminar el borrador? Eh, yo creo 6 meses sí, para presentarlo otra vez en la misma casa editorial, aproximadamente 6 meses. Bueno, y ahora sí, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Anécdotas. Bueno, ahí lo están viendo, él nos está mostrándolo ahí en pantalla, el libro de anécdotas. Debo decir que yo ya he leído algo del libro y
es una especie, o sea, por un lado a mí me pareció como un diario, sí, como si fuera un diario, donde cada hoja anotas un suceso especial, un pensamiento especial, o que en ese momento te vino a la cabeza y lo anotaste. Entonces es como seguir uno ese proceso eh, de tu mente. Eso fue lo que me pareció a mí. ¿Cómo ha sido toda esa estructura para ti después? Mejor dicho, ¿cuándo lo sacaste ya a la venta? ¿Desde cuándo está disponible? Eh, Entre el proceso de maquetación y todo eso, como lleva su proceso como tal, hemos tenido algunas modificaciones sobre qué carátula, qué portada íbamos a usar, y entonces como es una comunicación vía mail, tendría que esperar, digamos, un lapso de tiempo en ese sentido, hasta que, bueno, cuando me pasan la carátula como tal de las diferentes opciones que había, este, yo lo puse como en una especie de voto digamos, en la familia, ¿no? ¿Cuál es la carátula que más le guste? Entonces, la que más votos tenga es la que va, digamos, la que voy a escoger para anécdotas, ¿no? Y también, como tú dices, ¿no? Que empieza en esa especie de diario, porque en realidad, en comparación con el primer libro, en realidad son historias cortas, ¿no? Y se basa básicamente en eso, en hacer una historia un poco más ligera. Son menos de 50 páginas en realidad, y a la final de cada título, vamos a decirlo así, hago como un resumen, que es, digamos, la reflexión que le llamo yo al final. O sea, estas ideas de la portada, ¿de dónde salieron? Porque yo, o sea, esta portada final, pues ya dices que la pusiste a votación, pero cuando dijeron vamos a hacer una portada, ¿cuáles eran las ideas que había para hacer la portada? Bueno, ya yo la foto de por sí ya la tenía, porque fue hecha por un ilustrador digamos, de esas personas que tienen ese don de pintar con lápiz un retrato hablado, digamos. Entonces yo recuerdo que incluso la foto original se hizo en Alemania. Estaba de vacaciones con mi madre, ella se hizo una, yo me hice una, y la persona que estaba con nosotros también, o sea, entre los tres, los que estábamos de viaje en ese momento, cada uno se hizo ese retrato hablado, y en una de las opciones aparecía, digamos, el retrato mío completo. Entonces, como la que sale a la mitad es la que tuvo mejor aceptación, digamos, entre las personas que le pregunté, y les preguntaba también por qué le gustaba una más que la otra. Una tenía forma de estilo rompecabezas, esa no me gustó mucho. Una tenía así como estilo cuando pones a alguien que se busca, como en el viejo oeste, de esas portadas de antiguas. Sí, Y la, sí. y la original también tenía, digamos, algo que me gustó mucho, pero mucha gente no le gustó, digamos, el nombre, que quedó muy hacia arriba, y, y, y decían que la que está por la mitad tiene como algo místico, ¿no? Como que hay un misterio allí cuando abras el libro, cuando lo leas, cuando cada lector le des, digamos, su connotación como tal, ¿no? Bueno, antes de seguir, regálanos una, una pequeña lectura de una de esas que más te llame la atención o la que nos quieras compartir ahora en el podcast. De las que has leído, ¿cuál es la que te ha parecido? También hacemos, Ah, digamos, un estilo. pero empecemos por ahora por el autor, que el autor nos regale su asunto, porque si yo la tengo acá, incluso las tengo acá en la pantalla 2 está Sí. tengo el libro acá, sí, incluso hay un resumen que logré hacer ahí rápido, reflexiones sobre la vida y el amor, la belleza de lo efímero en la vida, la importancia de la honestidad y la integridad, confusión y el deseo en el amor. Sí, En sí, fin, sí, sí. es un viaje interesante el que hay Sí. por ahí. Entonces, ahí rápidamente búscanos una y léenos un poco de eso que quieres compartirle a la gente. Bueno, antes de decirle, digamos, de dónde surge la historia, en realidad surge en base un poco al nombre de esa persona, pero claro, en la historia no voy a nombrarla como tal, ¿no? Eso, digamos, queda en la fantasía del lector. Entonces, la primera que me viene aquí al abrir el libro, y dice así: como la misma letra indica, se empieza un camino donde en algún punto habrá que escoger qué rumbo tomar, a la izquierda o a la derecha.
En mi encrucijada aún no lo tenía muy claro. Quedarme no me garantizaba tu cariño de la forma que yo esperaba que hubiese sido correspondido. Al final me decidí. Partiría para evitar sufrir y sentir. En el recuerdo estaba mi lugar. Al final, fuimos juntos al instituto para ver los resultados y saber quién era el afortunado de entrar y continuar. Yo te repliqué, tú te quedas y yo buscaré otro rumbo, un nuevo andar, porque aquí, mi querida amiga, mi futuro no voy a encontrar. Tú quédate y da todo lo que puedas por sobresalir en honor a nuestras madres, quienes emigraron por nosotros en busca de un mejor porvenir. No te preocupes tanto por qué será de mí. Nunca lo notaste, o al menos yo nunca te lo dije. Me aprecio, cariño y respeto lo reflejo cada vez que nos vemos, con un abrazo y un beso simbólico en la frente, deseándote con él protección, bendición y buena suerte. Ok. Hay, o sea, yo vi que hay varios encuentros con varias chicas. Eso también es parte de todo tu proceso de estar, de haber estado allá, de haber viajado y todo ese cuento. Me imagino yo, ¿no? Sí, 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 Eso viene de ahí. sí, Hay sí. algunas, para poder hacer el libro, ¿sacaste algunas notas de algún lado? Eh, no, básicamente lo que usé como base es recordarme exactamente de esa chica, ¿no? Qué era lo que me llamaba la atención, por qué me llamaba la atención. Entonces, como digo, uso una letra inicial en donde sé el nombre de la chica en cuestión, claro está, y ahí empecé como te explicaba, ¿no? A darle forma, a decir, bueno, si ella leyera esta carta hoy, pues, ¿qué le diría? Entonces, eh, si hay recuerdos que se vienen a la mente en su momento, ¿verdad? Y, 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 y tienes esa, digamos, por eso pongo detrás del libro el divagar de la mente, ¿no? ¿Qué recuerdos me trae cuando me recuerdo de esa persona, ¿no? Ah, sí, claro, Entonces, ha sido un poco la base de esta historia. del libro. Sí. Bueno, y el proceso de la maquetación y de todo eso, ¿sacaron alguna idea de alguna parte? Porque pues obviamente son textos tan cortos que lo hace pues muy agradable de leer, pero a veces, o sea, ¿cómo concatenaste tú el flujo? Que una fuera esta primero de la anterior y luego las que sigue, ¿cómo hilvanaste ese flujo para que hubiera una primero y la otra después? Tú quieres decir como, digamos, la línea a seguir de la historia en sí. Supongo que a eso te Sí, refieres. sí, el orden de las historias, ¿de dónde, cómo lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? Bueno, empezando, la primera historia sucede, digamos, cuando yo estoy en Aruba, que es querida G, esa chica que estaba en el colegio conmigo. Entonces, esa observación de siempre, yo siempre, digamos, le gastaba la broma ni siquiera los profesores han llegado al colegio y ya tú estás con los libros en la cabeza, ¿no? Porque estás con los exámenes. Entonces, si ella llegase a escuchar este podcast, en algún momento sabrá a quién me refiero, ¿no? Entonces, de ahí parte, por ejemplo, querida G. Entonces, Sí, sí. en el divagar de la mente, vuelvo otra vez como a esos recuerdos y ¿dónde empieza todo? Entonces, todo empieza en la isla de Aruba, como lo hago en el resumen como tal, ¿no? Y ahí voy, ok, Sí. ¿qué me recuerdo de tal persona? Eh, te puedo decir que, por ejemplo, si nos vamos a las temáticas como tal, eh, las primeras tres historias suceden en Aruba, en realidad. Y a las que siguen, hay una mezcla de cuando estaba en España, por ejemplo, cuando llegó a Holanda. Entonces, de ahí va surgiendo un poco la línea de todo. La forma en la que lo hiciste fue de una forma cronológica. O sea, básicamente, a mí me dio como esa impresión, pero había momentos en que me preguntaba, ¿será que sí? Pero ahora que tú lo dices, podemos decir que sí era cronológicamente o sí es cronológicamente como está expuesta la historia o los escritos. Sí, o sea, básicamente al principio era así. Hay un capítulo que debo resaltar aquí que iba inicialmente en el primer libro,
pero como el primer libro no le quise dar la connotación vamos a ponerle aquí el victimismo como palabra, Sí. hice algo, y ese fue el que yo creo que más rápido hice, el cáncer del ego y el orgullo, ¿no? Ah, ok. Que trata de una historia, o sea, todas las historias son basadas en cosas que me han sucedido en realidad. Entonces, el cáncer del ego y el orgullo es algo que pasa a mi persona en ese momento, en un momento determinado de mi vida, que yo veo que tú sabes, como cuando las personas te dicen estar contentos porque digamos, por política se ríen, se contentan, pero por dentro están digamos, con esa rabia que quizás a veces les comen en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo soy una persona que percibo un poco las energías de las personas que transmiten, y a veces, por mi bien, me alejo, y cuando me conviene, pues acerco a esa persona y le explico por qué me alejé en cierto punto, en cierto momento, si se da la oportunidad, claro está, ¿no? Ok, ok. Bueno, ¿y cómo te ha ido con el libro? ¿Qué han dicho? Si la gente que lo ha leído, ¿qué ha dicho al respecto? Eh, Ha roto un récord en un sentido, que una vez que se publicó, creo que a la semana ya se vendieron 2 copias en Alemania, en comparación con el primero. Pero en realidad el resumen, ¿cómo se llama? El feedback que le decimos, no lo ha tenido como tal. Eh, por eso que yo creo que también porque está prácticamente recién publicado, pero en este sentido ha roto el récord del primer libro, de que ya de por sí se han vendido 2 copias. Y ya por Ok, ahí, bueno, logré monitorear por la página oficial que tengo por la misma editorial, que las 2 compras se realizaron en Alemania. Entonces eso me pareció un dato muy curioso, ¿no? claro, claro. Sí, porque es que es difícil, cuando uno no es muy conocido, es difícil. Por eso es que hay que hacer comunidad rápidamente y profundamente y sobre todo constantemente, porque en el tiempo es que se va a ir todo ese proceso, eh, va dando sus frutos. Y no es un proceso de un mes o 2 meses, es un proceso de años, que se toma con mucha calma para poder lograr lo que uno quiere. La mayoría de los escritores, en este contexto de la autopublicación, por decirlo así, eh, no viven de los libros. Entonces, pueden tomarse esa paciencia en las manos y trabajar con ella para poco a poco ir logrando eso. Hay una escritora mexicana que ella en un momento determinado dijo, no, yo voy a ponerme a escribir. Y ella ya tiene, creo que tiene más de 10 libros. Ella tiene un nicho muy específico. Y ya tiene más de Wow. 10 libros ahí en Amazon, y pues obviamente ahí le mete la ficha todo el tiempo. Tú la ves en Threads, la ves en Instagram, la ves ahí constantemente publicando y diciendo este libro, y hablando de sus libros y una cosa y la otra. Entonces, Sí. claro, ya es distinto porque le metes el 100% de la energía a lo que estás haciendo, a lo que son tus libros, a lo que es tu obra. Una pregunta ahí. Yo he leído el libro, obviamente tengo, pues, digamos, sí, un buen porcentaje leído, y me gustaría preguntar en esa idea, cuando tú lo expones y lo ofreces al público, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quieres lograr en el lector? Con este libro en específico yo siempre me baso en dejar un mensaje, como creo que lo he explicado en varios podcasts también, ¿no? Y el mensaje es, cómo cada individuo lo vaya a percibir. Y a mí en lo personal, lo que me gustaría saber es cómo llegó ese mensaje en sí, quizás en unas circunstancias que cada persona está en un punto de su vida en donde las cosas están, este, un poco complicadas en muchos sentidos, y que algo de ese mensaje pues quede, ¿no? Como anécdota, eh, para la redundancia, ¿no? Y en esa base me he inspirado a hacer esta segunda obra, pues que creo que en ese sentido creo que no me costó mucho tiempo
en terminarla como tal, porque como son historias cortas, pues ya había algunas cosas, algunos escritos cosas que a veces he escrito en un papel o en el mismo teléfono en su momento, y yo, esto también lo voy a poner aquí. Como por ejemplo, te puedo decir que hay el poema a mi madre y el poema del hijo a su madre. Es decir, mi madre me escribe un poema basado en la historia, en la primera historia, y yo agarro ese poema de ella. Esa es una escritura que viene 100% de su escrito, de lo que ella piensa, de lo que ella ha hecho, cómo ella iba a actuar en ese momento. Entonces, cuando yo leo el poema, que mi mamá me dice, en tal año yo te escribí tal poema, entonces ahí se me ocurrió la idea, ahora que estoy grande, ¿qué poema le voy a dedicar a mi madre? Aún, digamos, que está conmigo, y como decir, agradecimiento de gracias por luchar por mí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aunque hay una cosa que creo que lo dije y lo mencioné en otro podcast de la serie de guiones, libretos e historias. Cuando uno escribe y después de que tú escribes el libro y lo sacas al público, de ahí en adelante, eso deja de ser tuyo de cierta forma, porque ya se vuelve del lector. Y el lector a veces, que es lo que a veces a uno como que con las primeras veces cuando comienza ese feedback que no es del todo positivo, entonces a uno se deprime, a uno le da duro, pero una cosa que aprendí con el tiempo es que a veces la gente recibe el libro en un momento de su vida donde no es todo luz, ¿no? No es todo candor, y recibe el libro con algo de agresividad, ¿sí? En ese instante, en ese momento. Y Sí, sí, dice, porque hay no, una ese emoción. libro, hay una emoción ahí, exacto. Sí, Entonces sí, a sí. veces empieza a escribir y dice un poco de cosas y yo digo, eso no está mal. ¿Por qué? Porque he logrado una emoción dentro del lector, Sí, ¿sí? sí. Lo que pasa es que dentro de su momento, pues le provocó algo que quizás yo no quería que le provocara, pero por eso digo, uno no se tiene que preocupar por eso, porque leyendo, leyendo el escrito, los escritos como tal, pues claro, hay una gran variedad de ideas desde tus experiencias, pero también hay cierta clase de sentimientos que tú expresas sobre la vida, sobre cómo deberían ser ciertas cosas, sobre la verdad, bueno, en fin. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco más personal el asunto de me estás Ajá. diciendo a mí específicamente esto y esto basado en tu experiencia. Pero ahí es Sí, donde digo yo, si yo estoy, pues, digamos, me acaba de dejar mi esposa y empiezo a leer el libro y digo, esa vaina", entonces como que, exacto. Pero si sí, sí. estoy como, si ayer conocí a una chica linda y me miró y no sé qué, entonces hay unos poemas ahí que a mí me van, unos escritos que a Sí. mí me van a tocar, que no sé qué. Si tengo una mala relación de pronto con mi madre, entonces voy a leer el libro y, ay, algo me va a hacer, pero si tengo una buena relación con mi madre, entonces también los mismos escritos me van a generar otra cosa. Entonces, como viaje para las personas, pues va a ser interesante. Y este libro específicamente, dependiendo del estado de su vida en este momento, Ujú. les va a generar emociones muy diferentes. Y es interesante. Yo creo que si lo adquieren ahora y lo leen ahora y lo guardan y lo leen en 5 años, va a ser distinto, aunque todos los libros tienen esa magia, pero este específicamente les va a generar otro, van a darse cuenta que han cambiado como seres humanos, porque si lo leen hoy y lo leen en 2 años, ustedes van a decir que sienten lo que están leyendo de una manera diferente. Entonces van a Sí, y yo, decir, he cambiado. sí, y yo creo que también lo que tú resaltas aquí es, nosotros como seres humanos, se dice que somos primero de emociones y después de razonamiento, ¿no? Hacemos cosas a veces sin pensar y después razonamos y, oh, tal cosa no la debía haber hecho de tal forma, ¿no? Y aquí me hace acordar algo que un doctor argentino recalca mucho, ¿no? Que él llama la U de la felicidad, ¿no? Dónde se es feliz y cuál es el estado emocional de la persona cuando él habla de un fin, ¿no? De un fin de las cosas que tienes, agradecer y prepararnos para las cosas que la vida ya nos lleva a cierto camino, ¿no? Y que esas emociones con el tiempo, como lo acabas de decir tú, cambian.
porque en una emoción de rabia, es capaz que recién comprado el libro hasta le dan ganas de romperlos, por decirlo de alguna forma. O se lo da a alguien y después en una emoción diferente dice, pero el libro que no te regalé, pero lo querías romper y tú lo salvaste, pues a ver qué dice, porque al final no, no me tomé el tiempo de analizarlo como tal. Entonces, por eso es que también pongo en la contraportada, ¿no? Pensamientos que nos pueden intrigar como seres humanos, porque una vez más, entonces ahí se lo dejo como tú dices, al lector. Querido lector, quiero que sea usted quien obtenga su propia opinión y punto de observación. Entonces, yo creo que en ese sentido es donde va lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Sí, y bueno, ¿por qué como que la prosa se vuelve un poco el verso? O sea, ¿de dónde sacaste esa línea, ese estilo? Porque dijiste, lo voy a hacer así. Sí, bueno, de los mismos recuerdos que surgen, ¿no? Y cuando me imagino a la persona enfrente de mí, entonces trato a la manera de lo posible, tratar de encontrarme con ese último recuerdo que me encantó de esa persona. Entonces, yo creo que ha sido la clave para poder darle un poco, que haya sido más fluido la escritura como tal. Ya vienen las cosas ortotipográficas y todo lo demás, pero en el momento, digamos, como decimos a veces en mi país, en caliente te vienen las ideas y si no lo escribo ahorita se me olvida, ¿no? Entonces, ya después, ya veré si lleva una H, si lleva una tilde, y entonces agarraba a veces eso como un cuaderno y empezaba, ahora me estoy acordando de esta persona, ¿qué le diría? Y entonces ahí empezaba a armar este esquema de cosas que cuento al final en el libro, ¿no? Bueno, quiero que por favor nos recuerdes en dónde te encuentran y cómo te encuentran para las personas nuevas que no conocían de tu obra anterior. Bueno, ¿cómo es que se llama el libro anterior? Recordémosles un poquito a la audiencia aquí del podcast. El libro anterior se llama Plegarias de mi bendición, el Hijo de la Fe y la Esperanza. Está disponible en formato físico y digital. Este, Recientemente también mandé a pedir un registro en blanco y negro, porque a veces yo pienso que imprimir a color y para la gente en Latinoamérica, pues para que se le haga un poco más económico, digámoslo, en este sentido, ¿no? Que también es una opción de que las fotos que van a salir en ese primer libro, en el blanco y negro, solamente el color va a estar en la portada como tal, pero las fotos y lo demás que se ilustra ahí está en blanco y negro. Es la única Claro. diferencia de uno con el otro. Eh, Ese está en y Amazon. eh, n- eh, la página oficial es bookmundo.com. Ahí hay Ok. varios enlaces de Inglaterra, España. Creo que tienen conexión con Estados Unidos. Por mi conexión a Internet no logro dar con la información exacta. Sí he visto que por Google aparece por varias plataformas, como Busca Libre, no sé si conocen la gente allá en Latinoamérica, Sí. y más o menos por ahí se pueden guiar en encontrarlo, ¿no? Eh, Había otra persona que me hizo mención de que ella lo había visto por ahí en Argentina en una tienda, pero quizás fue en emoción de que había escuchado del libro y lo vio y me lo comentó como tal, pero no sé, en Latinoamérica no tengo, de este primer libro no tengo conocimiento en qué mercado se está moviendo en realidad. Ahora, este segundo sí, está en Amazon, pero es por las mismas opciones que la misma página oficial me da. Es O un sea, formato más pequeño. pero entonces vamos primero a dónde, ¿cómo es que dijiste la página oficial? La página oficial es bookmundo.com. Y ahí te Eh, buscamos a ti o al sí, libro. me pueden buscarme como el autor del libro, Miguel Ángel Luques Escobar, y como está registrado en la plataforma, van a aparecer en este caso los dos libros ya Los dos publicados. libros. Ok, Sí, ok. en caso de que las personas, digamos, no se recuerden de mi nombre,
pero se recuerden de la página o por Google, por ejemplo, pueden buscarlo a través del título. Plegarias de mi bendición, el Hijo de la Fe y la Esperanza, para O el primer libro, anécdotas o anécdotas. para el Entonces, segundo. si, yo creo que si lo buscan por Google, le vas a dar diferentes opciones de que si clicas en esta página te daremos más información sobre dónde lo puedes adquirir, ¿no? Entonces, en el proceso de ponerle un precio, le puse el precio mínimo porque tenía que escoger entre ponerle un precio más accesible y no podía bajarme Sí, de cierta sí, suma, ¿no? sí, siempre hay un mínimo ahí en eso. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, anécdotas, como es un libro que en realidad no es muy grande, es en formato más pequeño en comparación con el primero, eh, yo digo, bueno, la idea es darlo a conocer. Y bueno, le puse el mínimo de precio aquí en Europa y cada país, por ejemplo, hablo en el término de Ajusta, Europa sí, con el, se con ajusta el, el precio. sí, con el PVP, se ajusta el precio y cada país, por ejemplo, Alemania tiene, para los libros, tienen un IVA un poco más bajo que en los Países Bajos. En los Países Bajos tenemos el IVA un poco más alto que todos los países en Europa. Entonces, si jugaba un poco a ponerlo en más mercados desde los Países Bajos, entonces el libro iba a salir mucho más caro. Entonces yo dije, no, Sí, lo voy a dejar digamos ya en bookmundo.com solamente y buscar las opciones que creo que están, sí pueden encontrarlo en Amazon, pero ya sería buscarlo por Google como tal, ¿no? ok, pues ya saben. ¿Y en Instagram cómo es que estás? En Instagram me pueden encontrar como Miguel Ángel Autor. Está anexada una cuenta también de Facebook que se llama Frases Pensamiento Positivo. Y también estoy en mi propia página de Facebook desde hace mucho tiempo, Miguel Ángel Luques Escobar. También estamos trabajando en colaboración con un grupo en España, la Cámara de los Libros, que por cierto ellos tienen, les he mandado 5 copias, que estamos haciendo promociones allá en España, y también hay, entre ellos, hay escritores, hay artistas de diferentes tipos de cosas que cada uno sabe hacer. Y de aquí aprovechando otra vez para enviarles saludos a ellos también. Ah, bueno, pues ya saben, ahí está. Estamos aquí con Miguel Ángel Luques Escobar. Él está en los Países Bajos. Tiene una historia para transmitirles, para compartirles. Tiene dos historias en este momento. Entonces, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de nuevo por acá. Voy a seguir leyendo el libro y voy a ir comentando un poquitico sobre el libro en otros episodios. Espero tenerte aquí después con tus amigos de la comunidad allá en España, que se pasen por acá por el podcast para hablar de libros, para hablar de literatura, para hablar de tendencias, para hablar de ventas y de marketing digital, de todo eso que a todos nosotros nos interesa tanto. Entonces, muchísimas gracias a Miguel Ángel. Bueno, gracias a ti por otra vez por estar de nuevo en tu programa. Y bueno, que ya como lo has mencionado, que también los colegas que colaboran conmigo pues se sumen a contactarte y que tengamos una charla, o ellos también den su charla en su momento. Y enviarle un saludo desde Países Bajos, Colombia. Ok, bueno, entonces ya saben, cualquier pregunta, cualquier inquietud, o si alguno de ustedes es escritor o quiere comenzar a escribir, puede escribirnos a Wilson Sarria, autor, arroba outlook.com. Ya casi me confundo. Wilson Sarria, no mentiras, Wilson Sarria autor, gmail.com. Ese es el de Wilson Sarria autor. Después les voy a ir dando más redes sociales para que se unan y nos dejen sus inquietudes, compartan, en fin, y nos comenten si han leído alguno de los libros. Por ejemplo, si usted ha leído alguno de los libros de Miguel Ángel, escríbanos y déjenos sus comentarios, que así vamos a poder nutrirnos y que en cada programa vamos a poder hablar de eso cada vez mejor. Les agradezco mucho su compañía y su atención y los espero en el siguiente episodio. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria.